Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Nosotras somos el Grupo 4 y expondremos acerca del autor Albert Bandura y algunos de sus grandes aportes a la psicología. Un 4 de diciembre del año 1925 nacía en Canadá el psicólogo Albert Bandura, quien fue un profesor de la Universidad de Stanford y se centró principalmente en estudios de tendencia conductual cognitiva. También estudió el aprendizaje de la interacción social entre el estudiante y el contexto que lo rodea. Incluso recibió un reconocimiento respecto a la teoría del aprendizaje social, la cual explicaremos más detalladamente durante la presentación. Finalmente, el autor fallece el 26 de julio del año 2021 a la edad de 95 años. La teoría del aprendizaje social. La teoría del aprendizaje social plantea que el aprendizaje es un proceso que se desarrolla principalmente en un contexto social y pasa principalmente gracias al reforzamiento, a la observación y o a la instrucción directa o indirecta. Según Bandura, las conductas sociales que tienen las personas son gracias a otras conductas que ellos aprenden por medio de las observaciones, como bien mencionamos anteriormente, ayudando a tener otros comportamientos. Para apoyar la teoría, Bandura realizó un experimento que explicaremos al final de la presentación. Como mencionamos anteriormente, el aprendizaje observacional depende de la imitación que realice el estudiante a las acciones que irá haciendo su modelo. Por modelo nos queremos referir a la persona a la cual su comportamiento o su actuar será observado para posteriormente ser imitados por el niño. Ya aquí nos queremos referir a tutores, madres, padres, docentes, familiares que son más lejanos, etc. Pero va a existir una serie de factores que influyen en este proceso de adquisición de aprendizaje, los cuales Bandura los presenta como los principios. Estos se pueden definir como la atención, la cual consiste en una función cognitiva que permite identificar y comprender los acontecimientos que están ocurriendo en el entorno del niño. Para poder lograr un aprendizaje significativo es de gran importancia que el estudiante no presente distractores. Estos pueden ser internos, como el cansancio, el hambre, sueño, inclusive la tristeza. Pero también pueden existir distractores que provienen del exterior, como son los ruidos ambientales, ruidos de ladridos de perro, por ejemplo, ruidos de televisión, entre otros. Inclusive pueden estar ocurriendo situaciones de manera paralela a la tarea que está realizando el niño que simplemente le llamen más la atención y que va a generar que el niño se distraiga y deje de estar haciendo la actividad. Siguiendo con los principios, también podemos encontrar la retención, la que se caracteriza principalmente por recordar las acciones que fue realizando el modelo o el comportamiento que éste fue teniendo, a las cuales el niño posteriormente deberá imitar. Para poder lograr aquello, es fundamental que el niño preste la suficiente atención y que no tenga los distractores que mencioné anteriormente, para que pueda prestar la suficiente atención a los comportamientos de las personas. Por otra parte, dentro de los principios también encontramos la reproducción, la cual consiste en la realización de actividades o comportamientos que estaba teniendo el modelo, las cuales el estudiante debió prestar atención, posteriormente memorizarlas. Este principio, a través de la práctica, se podría ir perfeccionando, pero es importante que los modelos a los que se va a imitar tengan un mejor desempeño o un mejor comportamiento por sobre el observador. Y en último lugar, podemos encontrar el principio de motivación. Este habla acerca del incentivo que tienen los niños por realizar o imitar la actividad. Esto porque si no existe la motivación necesaria para poder aprender por este método, simplemente la actividad no tendrá importancia y no se podrán presentar
los principios que mencioné anteriormente, ya que se verán de alguna manera obstaculizados. Esta motivación se puede proveer de diferentes maneras, ya sean con incentivos de carácter positivo, alguna recompensa que tenga el aprendiz al momento de realizar una acción de buena manera. También pueden ser realizando actividades que sean más llamativas para el estudiante, entre otras. En este punto de la presentación hablaremos qué es el aprendizaje. Bueno, Bandura nos dice que el aprendizaje es el cambio de las respuestas, pautas de comportamiento o entidades de orden mental o cognitivo. Él lo denomina como aprendizaje vicario, observacional, imitación, modelado o aprendizaje cognitivo social. Este se basa en una situación social en la que al menos participan dos personas y, a diferencia del aprendizaje por conocimiento, el que aprende no recibe refuerzo, sino que éste recae en el modelo. Aquí el que aprende lo hace por imitación. Asimismo, el comportamiento depende del ambiente, así como de los factores personales como la motivación, atención, retención y producción motora, los cuales interactúan constantemente, lo que facilita el aprendizaje. En conclusión, una persona es capaz de aprender a través de la observación y de la imitación, aunque posteriormente las realice o no dependerá de sus características personales y de la motivación que tenga. Bueno, ¿cómo aprendemos según la teoría de Bandura? Él nos dice que aprendemos cuando estamos ligados a ciertos procesos de condicionamiento y refuerzo positivo o negativo. Del mismo modo, los aspectos de nuestro entorno nos influyen de manera significativa. Bandura identificó 3 modelos básicos de aprendizaje observacional. 1. Un modelo vivo, que implica a un individuo real que demuestra o que actúa hacia afuera un comportamiento. 2. Un modelo de instrucción verbal, que implica descripciones y explicaciones de un comportamiento. Y 3. Un modelo simbólico, que involucra personajes reales o ficticios que muestran comportamientos. Y a esto nos referimos como, por ejemplo, libros, películas, programas de televisión, etc. También señala que los estados mentales son importantes para el aprendizaje, ya que determina si un comportamiento se aprende o no. También el niño tiene más probabilidades de imitar a aquellas personas que percibe como más semejantes. En consecuencia, es más probable que imite la conducta modelada por personas del mismo sexo. Posteriormente, las personas que rodean al niño responderán al comportamiento imitado, ya sea con el refuerzo o el castigo. Además, el fortalecimiento de una conducta puede ser externo o interno y puede ser positivo tanto como negativo. Por ejemplo, si un niño busca la aprobación de sus padres o compañeros, esta aprobación será un refuerzo externo. Sentirse feliz por haber sido aprobado sería un refuerzo interno. Un niño se comportará de manera en la que piense que va a ganar una mayor aprobación, ya que la desea de forma innata. Por otro lado, una persona aprende mediante la observación de las consecuencias del comportamiento de otro. Haciendo referencia a lo mencionado anteriormente, cabe destacar que el aprendizaje vicario es el tipo de aprendizaje que ocurre cuando, al observar el comportamiento de otros individuos y los resultados que tienen esos comportamientos, hace que se extraiga una conclusión sobre el funcionamiento de algo y sobre qué conductas son más útiles o más dañinas. Las fases del acondicionamiento vicario son la atención, el número 1, el número 2, la retención, el número 3, la reproducción y el número 4, la motivación. A continuación, les mostraremos un video. El experimento del muñeco bobo. Bandura es un psicólogo ucraniano canadiense de tendencia conductual. Su trabajo se ha centrado en el aprendizaje social, la teoría social cognitiva y la psicología de la personalidad. Pero quizá por lo que es más conocido es por este experimento sobre la violencia y la manera en la que los niños la aprenden, el experimento del muñeco bobo. Utilizó para su experimento al muñeco bobo, un muñeco relleno de aire pero que recupera la posición vertical al ser golpeado. Bobo tiene la cara de un payaso. Tomó un grupo de niños en edad preescolar y los dividió en 3 subgrupos. El primero vio cómo un adulto golpeaba al muñeco, el segundo al adulto sin agredir al muñeco y jugando con otras cosas y el tercero no vio nada, sirviendo de grupo de control. Las hipótesis de Bandura. Bandura planteó sus hipótesis: los niños que hubieran visto las agresiones atacarían al muñeco, los que vieron juegos pacíficos no le atacarían,
e incluso serían más pacíficos que el grupo de control. En esto no acertó, ambos grupos fueron igualmente pacíficos. También pensó que los varones serían más violentos y que el sexo del adulto influiría en que fueran los niños de su mismo sexo los que copiasen su conducta. Resultado: acertó en casi todo. Los que habían visto el modelo agresivo lo imitaron, tanto verbal como físicamente, siendo las agresiones verbales las que más posibilidades tenían de ser copiadas. Fue también evidente que los niños copiaban a los adultos de su mismo sexo en mayor proporción y que, en general, las conductas agresivas y violentas eran más comunes en los varones. Hay que destacar que estos comportamientos se produjeron por imitación, no había premios ni castigos, tan gratos al conductismo, que modificaran la conducta de los niños. Los niños, sencillamente, aprendieron de los modelos adultos los comportamientos adecuados. El experimento del muñeco bobo de Bandura demuestra que los niños aprenden a ser violentos de los adultos y de su entorno. Si no exponemos a los niños a la violencia, no somos agresivos verbal, emocional o físicamente con ellos, los niños no van a ser agresivos. Luego de ver el video del experimento del muñeco bobo, Bandura básicamente quiso establecer dos grupos con niños de edad preescolar, que en el primer grupo se observan unos modelos que atacan agresivamente a un muñeco y en el segundo grupo se examina un modelo que se sientan pacíficamente en un lugar cerca del muñeco. En las pruebas posteriores, el grupo que había observado la agresión, o sea el grupo 1, manifiesta una tendencia a igualar la conducta de los modelos de una forma bastante precisa, o sea agresivamente, mientras que los del grupo 2, que habían presenciado la conducta muchísimo más pasiva, tendieron a manifestarse tranquilamente e imitar el comportamiento que se tuvo durante el modelo observado. De esta investigación se reflexiona que un aspecto notable de la teoría de Bandura es la atención que les presta a los procesos cognitivos. De acuerdo con esta teoría, el comportamiento no se desarrolla exclusivamente a través de lo que aprende el individuo directamente por medio del condicionamiento operante. O sea, es decir, que un aprendizaje asociativo que tiene que ver con nuestras conductas en condición de sus consecuencias. También asimismo también con el condicionamiento clásico que tiene que ver con la asociación entre estímulo y la conducta, sino que a través de lo que se aprende indirectamente, o sea, vicariamente, mediante la observación y la representación simbólica de personas o situaciones en específico. Gracias a la teoría de Bandura podemos concluir que el impacto que genera nuestra profesión es de gran tamaño e importancia. Esto porque nos va a permitir de cierta manera guiar en el proceso de formación académica y cívica a nuestros estudiantes, contribuyendo así a la formación de personas integrales. Esto porque a través de la observación de las diferentes conductas que tengan las docentes, ellos podrán ir adquiriendo los diferentes conocimientos y podrán de alguna manera replicar estas actitudes que tienen las docentes en sus casas. Pero no solo va a depender de las educadoras el aprendizaje que obtengan ellos, sino que también dependerá del comportamiento que tendrán las familias, ya que de cierta manera los estudiantes imitan o replican el comportamiento de sus familiares más cercanos, ya sean sus padres, tutores, abuelos, tíos, etc., dentro del aula de clases. Por ende, y para concluir con lo mencionado anteriormente, la teoría de Bandura impacta de manera significativa en nuestra profesión por diferentes motivos. En primer lugar, nos acerca en cierta medida a lo que debemos enfrentarnos como docentes, ya que podremos saber a través de la conducta del niño cómo es su entorno familiar y el grado de apoyo que recibe por parte de ellos. Esto porque si un niño no recibe el suficiente apoyo en base a su educación o a los conocimientos que él vaya adquiriendo, él no va a tener interés por aprender. Por ende, se podría observar también una deficiencia o una ausencia en lo que respecta a los principios que postula Bandura. Esto porque si el niño no tiene interés por aprender, en primer lugar no va a tener la motivación necesaria para poder adquirir nuevos conocimientos. Y por otra parte, no va a prestar atención a lo que las educadoras quieran enseñarle, dificultando así su aprendizaje y su proceso. No así
en hechos que ocurren de manera inversa, ya sea en donde la familia sí apoya a los niños, motivándolos e incentivándolos a estudiar y obtener un resultado, el resultado que ellos esperan, viéndose reflejado en los principios, ya que si un niño la familia lo motiva a estudiar, él va a prestar más atención a lo que las educadoras quieran enseñarle y será más fácil el poder recordar la información que es entregada. Y para ir finalizando, a través del aprendizaje por observación, nos va a permitir crear metodologías en donde ellos imiten nuestros comportamientos dentro del aula, pudiendo fomentar de cierta manera los valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, y que ellos posteriormente lo imiten y lo reflejen, además de poder desarrollarse dentro de la sociedad. Durante el desarrollo de este informe, fuimos desenvolviéndonos a través de una serie de apartados que el mismo autor relató durante su vida. Gracias a sus narraciones logramos comprender y desarrollar virtuosas ideas que podrán ayudarnos a comprender un poco más de las actitudes de los seres humanos. Consideramos que es un gran aporte para la psicología en su tiempo. Incluso hasta hoy, en la actualidad, la estamos estudiando. ¿Y por qué decimos que aportó? Desde hace años nos hemos dado cuenta que el ser humano en su mayoría es un ente social. Sin otros seres humanos en su entorno, sus vivencias y experiencias serían completamente diferentes. Es por esto que también influirá en su comportamiento, sus creencias, costumbres, su educación e incluso en su mentalidad. Ahora bien, si sabemos la influencia de la sociedad y cómo impacta a los individuos, es muy relevante entender que desde que nacemos un grupo social interviene en nosotros y nosotras, en donde la mayoría es la familia. La actual, a través de la enseñanza que nos entregue, nosotros desde pequeñas nos iremos adecuando, adquiriendo muchísimas similitudes y comportamientos que nos facilitarán gracias a lo que ellos previamente aprendieron años atrás. Es por esto que Bandura nos explica cómo desde pequeños y pequeñas aprendemos en los entornos sociales por medio de la observación e imitación a través de las conductas que nos inculca el mismo entorno. Esta teoría, igual que muchas otras, contribuye en un sinfín de conocimientos para nosotras como profesoras de información, y así poder entender por qué debe ser tan importante nuestra prestancia y por sobre todo nuestra actitud dentro del aula. Esto con el fin de que los estudiantes, aparte de aprender sus materias y actividades curriculares establecidas por el Ministerio, también cuenten con las herramientas necesarias para su desarrollo personal y social. Muchas gracias por ver este video y nuestra presentación. Aquí les presentamos la biografía. Hasta la próxima.